Vamos a leer Salmo 84, 1 al 4. Así dice la palabra del Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Oh, gloria a Dios. Pueden acomodarse. Quiero compartir la palabra de Dios con el tema El secreto de la casa de Dios. La mayoría de las cosas interesantes, importantes o sobresalientes tienen un secreto. A veces usted ve a un virtuoso de la música, sea de cualquier instrumento, que capta la atención de los oyentes. Y los aficionados le preguntan, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo es que lo haces tan bien? Ese tipo de secretos profesionales lo tienen los chefs, lo tienen los profesores de diferentes disciplinas, pero también lo tienen los padres de familia. A veces usted ve una familia tan unida, unos hijos tan obedientes, unos padres y madres tan amorosos, y lo ve que hay una armonía casi perfecta en esa familia. Y alguien se inquieta para preguntarle al papá o a la mamá, ¿cuál ha sido su secreto? Aquellos que han podido ser fieles a Dios en medio de las turbulentas aguas de esta sociedad, aquellos jóvenes, hombres o mujeres, que desde su juventud han seguido a Cristo y ya han llegado a la ancianidad y han mantenido una vida de crecimiento espiritual, le pueden preguntar, ¿cuál ha sido tu secreto? Porque cada cosa importante tiene su secreto. Y en la casa de Dios también no hay un secreto, hay más de un secreto. Y de eso queremos hablar. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hay en la casa de Dios? Aleluya. ¿Qué es lo que tiene la casa de Dios diferente a las otras? ¿Por qué la gente va a la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué dan en la iglesia? ¿Qué tiene la gente que está en la iglesia que no tienen gente en otros lugares? Cuando decimos casa de Dios, estamos hablando de un lugar consagrado para el servicio del Eterno, exclusivamente para adoración, oración y enseñanza de la palabra de Dios. A eso es que justamente se le llama casa de Dios. Puede ser de yagua o de cana, de losa o de concreto. Puede ser grande o pequeña. Pero si fue consagrado para ese servicio, le llamamos casa de Dios. Y la casa de Dios, el lugar de adoración, siempre debe ser un lugar de solemnidad, de respeto, de reverencia. No es un lugar cualquiera, no es un colmado, una bodega, no es un supermercado, no es una estación de combustible, no es un club. Es un lugar de reverencia.
La casa de Dios. Sin embargo, es evidente la indiferencia progresiva y las fuerzas que se oponen a que la gente asista a la casa de Dios. Y voy más lejos. No solo a que asista, sino a que asista con la solemnidad del lugar a donde asiste. Porque cada día se va perdiendo el respeto por la casa de Dios. Y asimismo, cada día va disminuyendo la bendición. Bendito el nombre de Jesús. Hay una indiferencia a la casa de Dios. Porque hay fuerzas que se oponen a que usted vaya a la iglesia. Se disfrazan de diferente forma. Compromisos, entre comillas. Hay unos compromisos de estudio. Tengo que estudiar. Hay compromisos de trabajo. Ahora que está el teletrabajo. No puedo porque tengo un compromiso de entregar un trabajo. Está el compromiso social. El compromiso social, la familia, las amistades, compañeros de trabajo, de estudio. Tengo compromisos sociales y no puedo ir a la casa de Dios. ¿Sabe usted lo que tiene Dios en su casa ese día? ¿Sabe Dios lo que está cocinando el diablo en su cocina? Hay un origen, hay una razón que se ha impuesto como una cultura, que la gente tiene una necesidad de adoración. No de que lo adoren, sino de adorar. Por eso usted encuentra que donde quiera que hay gente, aunque no sepan leer ni escribir, aunque no conozcan la luz eléctrica ni haya llegado el WhatsApp, gentes salvajes o semisalvajes, prescinden de plancha eléctrica, de teléfono, de radio, de televisión, de estufa, de lavadora, no tienen nada, no conocen nada de eso. No conocen el carro, no conocen la jipeta, no conocen la luz eléctrica, pero tienen un punto donde adoran. Adoran, porque sienten esa necesidad de adorar a algo que ellos no conocen, alguien que está por encima de nosotros, y ellos lo adoran. Entonces, en Egipto y todos los países antiguos, porque desde que hay hombre, desde que hay gente, hay adoración. Estaban los templos famosos de Karnak, de Luxor y el gran templo de Amón, eso sin mencionar los templos de Júpiter, Zeus y los griegos. En todas las culturas ha habido un sistema establecido de adoración, de ritos y de dioses. Sin embargo, el pueblo de Dios en aquellos tiempos de Moisés y antes, no tenían un templo donde reunirse a adorar a su Dios Jehová. Y parece que a ellos les llamaba la atención la exclusividad y cómo los egipcios se habían organizado para orar, para adorar a sus dioses. Sin embargo, Israel no tenía un punto de adoración. Y eso le llamaba la atención a los judíos, ya que ellos no tenían cómo suplir esa necesidad. Dios llama a Moisés y le dice, en el capítulo 25 de Éxodo, versículos 7 y 8, Dios llama a Moisés y les da unas instrucciones y le dice, harán un tabernáculo para mí. Eso es un templo, es una tienda grande para adoración. Harán un tabernáculo para mí y habitaré yo en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y diseño de todos sus utensilios, así lo harán. El primer templo lo diseñó Jehová.
el primer lugar donde dice el yo habitaré. O sea, no es el pueblo judío el que dice que Dios va a habitar ahí. Es el mismo Dios que le dice a Moisés: tú vas a hacer un tabernáculo de tal dimensión, y le dio todo el diseño y le dice: y yo habitaré en ese lugar. Hermano, hasta los utensilios, hasta la silla que estaban adentro fueron diseñadas por Dios. Diseñó todos los utensilios y el templo para morada de su nombre. Y a partir de ahí, el pueblo de Dios tiene un lugar de adoración. Desde luego, el tabernáculo no era un lugar fijo, porque el pueblo de Dios no estaba fijo. Estaba caminando rumbo a la tierra prometida, moviéndose de punto en punto, y tenían que desarmar y armar ese tabernáculo donde quiera que se movían. Hay tres grandes significados del tabernáculo que queremos resaltar. El tabernáculo significa morada o habitación de Jehová. Morada o habitación de Dios. El lugar donde Dios vive. El lugar donde Dios está. Fíjese, Dios es omnipresente. Está en cualquier y en todo lugar al mismo tiempo. Ese es uno de sus atributos. Ahora, ¿por qué dice que yo moraré en ese lugar? Y dice: yo estaré ahí, habitaré en medio de ellos. Había una exclusividad en ese lugar. Había un lugar para Dios glorificarse, para Dios manifestarse. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Se manifiesta en el lugar que Él ha decidido manifestarse. En el lugar que Él ha escogido para eso. Y el lugar de eso es el tabernáculo, que jugaba el papel de los templos y de las iglesias de hoy. El tabernáculo era el lugar donde Dios iba a habitar, a vivir, a morar. Primer significado. Segundo significado: lugar de reunión, donde se hacían las convocatorias para asuntos espirituales. El líder Moisés convocaba a los padres de familia, a los líderes de las tribus, de los pueblos, para tratar asuntos puntuales, importantes, trascendentales, que tenían que ver con Dios, con la familia o con el manejo político del pueblo de Israel. Y Moisés los convocaba a ese lugar. Era el lugar oficial de las conversaciones de las autoridades con su pueblo. Y en tercer lugar, el tabernáculo era santuario, lugar de culto y edificación o santificación a Dios. Era el lugar donde se ofrecía sacrificio a Dios. Era el lugar donde se hacían las rogativas. Cuando la gente quería hablar con Dios, iba a ese lugar. La gente decía: yo necesito estar a solas con Dios. Necesito, como el caso de Ana, cuando estaba consumiéndose por la angustia de no poder parir, y fue al altar de la casa de Dios y derramó su alma y habló con Dios, y Dios le resolvió el problema. Porque el tabernáculo es el santuario, lugar de culto y santificación a Dios. Ahora, toda la vida no hubo tabernáculo, ahora mismo no lo hay. Tabernáculo como tabernáculo. Pero en cuanto a su simbología y en cuanto a su significado, ¿qué pasó? El templo de Salomón. Llegó un momento en que el pueblo de Dios iba a estar fijo en un lugar, porque ellos estaban caminando a través del desierto. Pero cuando llegan a Jerusalén, que es la capital del reino de Dios, ya no se iban a mover. Entonces ahí surge la idea, la petición y la orden divina de hacer un templo a Dios. Un templo quiere decir el mismo tabernáculo
con las mismas características, con el mismo significado, pero fijo, firme en un lugar. Esto ocurre en el año 957 a.C. El tabernáculo es sustituido por el templo. Salomón hace una gran convocatoria y reúne en Jerusalén a los cabezas de familia, a los príncipes del pueblo, a los ancianos, a los varones, a todas las autoridades, toda la gente respetable de Israel los reúne y entonces le lee lo que le dice aquí en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 6, versículos 2 en adelante. Dice el Señor en estos versículos: dijo Salomón al pueblo: yo pues he edificado una casa de morada para ti, refiriéndose a Dios, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en su corazón deseo de edificar casa a mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero, le dijo Dios en aquella ocasión a David: pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Esas son las palabras de Salomón al pueblo. Dios ha cumplido su palabra de que Israel tendrá un templo, una casa para adorar, templo de Dios, y ahí comienza la edificación de ese templo, que más adelante encontramos la inauguración con una presencia de Dios tan fuerte que los sacerdotes tuvieron que salir. Esa es la casa de Dios, la consagración de la casa de Dios, que está en el capítulo 7 del mismo libro segundo de Crónicas, pero no lo vamos a leer. Queremos hablar de la importancia de su casa. Para David era manifiesta su impresión y sentimiento por la casa de Dios. David, en sus salmos y en sus momentos de conversatorio, no escondía lo que él sentía por esa casa de Dios. Por eso, antes que Salomón lo hiciera, ya él estaba deseando ser él el instrumento para construir ese templo. Fíjese lo que dice en el Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor para inquirir en su templo. ¿Qué vemos aquí? David tenía un deseo profundo en su corazón. ¿Cuál era ese deseo? Aparentemente tan fácil de satisfacer. El deseo de David, que era rey, que era músico, que fue pastor de ovejas, que había tenido las mayores experiencias que puede tener cualquier ser humano,
Porque qué lujo, qué comodidad, qué apetito. No se complace un rey que tiene todo el poder en sus manos. Imagínense si los presidentes de hoy tienen poder. ¿Cómo eran los reyes que no tenían congreso? No tenían freno. Eran ley, batuta y constitución. O sea que David tenía lo que él le diera la voluntad. Sin embargo, el gran deseo de David era morar en la casa del Señor para inquirir, para escudriñar, para aprender en su templo. Qué deseo tan grande tenía David y tan fácil que lo despreciamos nosotros hoy. Tan poca cosa que creemos nosotros hoy que es estar en el templo del Señor. Pero dice algo más David en el Salmo 84:2. Mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios, que son los patios. El rey dice que su alma anhela y desea ardientemente los patios, la parte de afuera de la casa de Dios. ¿Y qué era lo que había ahí? Aleluya. ¿Qué era lo que David había conseguido en la casa de Dios que no lo había conseguido en el palacio? ¿Qué tenía la casa de Dios? ¿Cuántos gustos, privilegios, satisfacciones se había dado el rey David? ¿Por qué quiere estar aunque sea en el patio de la casa de Jehová? ¡Oh, gloria a Dios! Yo entiendo, hermanos, amigos, que David había descubierto algo. Había descubierto un secreto en la casa de Dios que no está en otro lugar. Y David iba al templo y ponía su espada a un lado. A sus guardaespaldas, pues quédense aquí un rato. Voy a hablar con Dios. Voy a hablar con Dios en su casa. Para David era un privilegio grandísimo, el mayor de los privilegios, tener una cita con Dios. Una cita con Dios que no vale un centavo, pero cuesta todo el oro del mundo. Y David le decía a sus seguidores que su alma, cuando uno dice mi alma, está diciendo mi todo. Mi alma anhela. ¿Qué anhela su alma, hermano? Hay madres que tienen 10 años que no ven a sus hijos. Y dicen, mi alma anhela ver a mi hijo. Mi alma anhela ver a mi hija. O un hijo que se desperdigó y se desapareció. Y por allá se acuerda de su madre en el Día de las Madres. Y dice, cuánto anhela mi alma darle un abrazo a mami. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuál es el anhelo de nuestra alma? ¿Sacarse la loto? Los creyentes no juegan. ¿O no deben jugar? ¿Cuál es el anhelo de tu alma? Ver a tus hijos crecer. ¿Cuál es el anhelo de tu alma? ¿Salir del país o regresar a tu país? La mayoría de la gente tiene un anhelo profundo en su corazón. A veces tan profundo que ni su esposa o esposo que duerme a su lado lo sabe. Tan profundo que solo él y Dios. David tenía un anhelo en su alma. Y qué anhelo tan grande, tan exquisito. Estar aunque sea en los patios de la casa de mi Dios. Oh, gloria. ¿Y qué había en el patio de la casa de Dios? ¿Será algún perfume, algún aroma especial? ¿Será que había un cocinado de sancocho allá afuera?
Y que la gente se iba a dar una llenura cuando llegaba y se mataba el hambre, un plato de lenteja, o un buen refresco, una buena piscina para calmarse el calor. ¿Qué era lo que había en el patio de la casa de Jehová? Para que un hombre como David dijera que su alma anhela los patios de la casa de Jehová. Oigan, y si eso es el patio, si eso es el patio, ¿qué será el altar de Jehová? Oh, bendito el nombre de Jesús. Mi alma anhela y desea estar en los patios de la casa de Jehová. Pero sigue subiendo David y dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, continuamente te alabarán. Parece que él como rey no tenía tanto tiempo para dedicarlo a la casa de Dios. Y él conservaba ese vacío, ese anhelo profundo de estar en la casa de Dios. Tenía que irse de jornadas, de campañas como se llamaban, cuando no había esta movilidad tan vertiginosa como tenemos hoy, en carros, en aviones, cohetes. En aquel tiempo lo más rápido era el caballo y camello. Eso era lo más rápido que había. Y a pie caminaban cientos y cientos de kilómetros esas tropas. Se iban de jornada, de campaña bélica, y se pasaban 3 y 4 meses para retornar a su casa. Eso se lo pasaba David sin ir al templo. Y por eso me parece a mí que en esos momentos distantes, cuando él no tenía la oportunidad física ni material de estar en la casa de Dios, entonces él se recordaba que dentro y fuera, en el entorno de la casa de Dios, había gente. Y que la gente que no estaba en la guerra con él, estaban cerca de la casa de Dios. Entonces dice: bienaventurados son ustedes, bienaventurados los que habitan en tu casa, continuamente te alabarán. ¡Oh, gloria a Dios! Tan fácil que nosotros despreciamos la oportunidad de alabar a Dios en su casa. Y como David veía a aquellos que podían ir a la casa de Dios cuantas veces quisieran, que él no podía porque estaba lejos, comprometido con las batallas. Y él desde allá bombardeaba y decía: ustedes son bienaventurados los que pueden ir a la casa de Dios. Los que pueden ir a la casa de Dios a alabar su nombre. Bienaventurados son ustedes que están en su casa. Continuamente ustedes pueden alabar al Señor. Esto tiene mucha importancia, hermano. Y tiene más importancia en este tiempo. En este tiempo, cuando la gente está tan ocupada, la gente está tan entregada a una diversidad de ocupaciones, que no le alcanza, y literalmente es real, no le alcanza el tiempo para Dios. Porque el tiempo, el día solo tiene 24 horas, y por más que usted arregle, no pasa de 24 horas. Entonces no cabe, lo que tenemos para hacer no cabe en 24 horas. Entonces tenemos que afectar la parte que es la más sensible, pero es la parte que menos reclama, aparentemente. Bueno, yo no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer aquello, entonces voy a tener que dejar de ir a la iglesia para poder hacer esto. ¿Qué hay en la iglesia? En la iglesia está el alimento del alma, el alimento de tu espíritu. ¿Qué pasa cuando no tiene o cuando tiene necesidad del espíritu? Cuando tu alma está seca, te cubre la angustia, la tristeza, el malestar, el dolor. Usted no conoce gente que todo le hiere y nada la huele.
Usted no conoce gente que está inconforme con todo. Nada los sonríe. Viven una vida de amargura. Su espíritu, su alma están enfermos. ¿Dónde está la medicina del alma? ¿Dónde está el antídoto de las enfermedades del alma y del espíritu? ¿Quién tiene la medicina? La tiene Dios en la casa de Él. Gloria a su nombre. No vaya a otro sitio porque no lo hay. Eso no lo venden en la farmacia. La iglesia, fíjese, las academias, las universidades son las casas del saber. El que tiene hambre de saber, de ciencia, de conocimiento, ¿a dónde va? A la ferretería, al conuco, al río a darse un baño a la playa. No, se inscribe en la universidad, en una academia para que lo forme, porque necesita conocimiento. Ahora, si usted tiene hambre y sed de Dios, si usted siente que su alma se está secando y que las lágrimas ya no pueden ni salir por los ojos, sino que se van hacia adentro, ¿a dónde va usted? ¿A la universidad? A la casa de Dios. A la casa de Dios. Es el único sitio donde tienen la medicina para el alma. Sin embargo, hay alguien que está empeñado en que usted no vaya a la casa de Dios. Hay un espíritu maligno que no quiere que usted se sane del alma. Porque ¿quiénes son los que atropellan a su familia? ¿Quiénes son los feminicidas y los homicidas? Los sicarios y los ladrones. ¿Quiénes son? Los enfermos del alma. Los que tienen un alma enferma de avaricia, un alma enferma de codicia, de egoísmo, de orgullo, que nunca se satisface. Esas almas enfermas son las que cometen los hechos bochornosos de los cuales se discute tanto en la sociedad. Entonces, la medicina para ese tipo de gente no está en la universidad. La universidad lo que hace es brindarle un camuflaje y lo cubre para que engorde. Y cuando explota es peor que antes. El único sitio donde está el bisturí que llega al alma, porque el alma está profunda, el alma está dentro, lejos. El único bisturí que llega al alma es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. Levante su Biblia. La palabra de Dios es el único bisturí que alcanza el alma. Bendito el nombre de Jesús. Había un concepto en David muy claro de lo que significaba todo esto. Dice el versículo 10 del capítulo 84 de los Salmos. Oiga a la conclusión, oiga la conclusión que llega el rey y músico David. Dice, porque mejor es un día en tus patios, un día en el patio de tu casa, que 1000 días fuera de ellos. Entonces dice, escogería yo antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Está diciendo, cuando habla de morada, está hablando de grandes residencias, de lujosos palacetes y palacios, como Tupanqui o Tupaki en Turquía. Está hablando del lujo, del relumbrón de la sociedad. Y dice él que para él es más satisfactorio, más sano, más divertido, más atractivo estar en el umbral, o sea, del lado afuera de la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en moradas de maldad. Porque esas grandes moradas, lo que se hace dentro de esas moradas, no enferma el alma, la mata. Los crímenes
espirituales, sociales y físicos, los engaños, las traiciones, las cosas que se tejen en esos grandes aposentos, que usted lo ve por fuera, son hermosas moradas, pero adentro, ¿qué hay? Son como el sepulcro blanqueado, que por fuera está nítido, claro y blanco, y por dentro gusano y putrefacción. Así son las moradas de maldad. Eso, imagínense los grandes males del mundo. ¿Dónde es que se hace consenso para ellos? ¿Dónde es que se hirvanan? ¿Dónde es que se acotejan? ¿Dónde es que se arman las grandes traiciones y las grandes maldades? En los grandes palacios. Ahí se reúnen los psicópatas, ahí se reúnen los malditos a elaborar un plan para destrucción de gente inocente. Entonces David sabía lo que estaba diciendo, era un rey que estaba hablando, autoridad y política. Entonces él dice que prefería estar del lado afuera de la puerta de la casa de Jehová. Ahorita dijo el patio. Ahora dijo la entrada, no, sin llegar adentro. Prefiere estar un día en la puerta esperando para entrar, haciendo cola. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Prefiero estar un día, vale más, en otras palabras. Para mí tiene mucho más valor estar un día, aunque sea del lado afuera de la puerta de la casa de Jehová, que 1000 días en una morada de maldad. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero hay muchos de nosotros que quizá no resista la tentación. Por ejemplo, un ejemplo así, volado, que yo voy a poner. Fulano de tal va a predicar en tal sitio y lo está esperando cientos de personas para compartir la palabra de Dios. Pero lo llama el presidente de la República y le dice que necesita hablar con él ese mismo día a la misma hora. ¿Qué usted hace? Aleluya. Aleluya. ¿Qué dice? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer un siervo de Dios? Tengo compromiso. No puedo. Y es el primero que no puede. No, él tampoco puede a veces. Entonces vamos a buscar otro momento, porque ahora lo lamento, pero tengo un compromiso. Eso es lo que está diciendo David. Para David tiene más importancia estar parado en la puerta de la casa de Jehová que estar 1000 días en un palacio. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo entiendo que eso es difícil de digerir, porque nuestra mente humana eso como que no cabe. Yo estoy diciendo lo que enseña la palabra de Dios. Si usted lo quiere, lo coge, y si no, lo deja. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios, y esa es la experiencia de un hombre como David, un rey como David. La presencia de Dios, hermano, está en su casa. ¿Qué le puede dar el presidente a uno que Dios no se lo pueda dar? ¿Y qué le puede dar Dios que el presidente no le puede dar? Imagínense. Aleluya. Si le cuento, lloran. La presencia de Dios está en su casa. La presencia de Dios en su casa supera el confort y el lujo de cualquier palacio en esta tierra, incluyendo tu palacio o tu residencia. En la casa de Dios tú estás mejor que en tu casa. Repito, en la casa de Dios tú estás mejor que en la tuya. Aleluya. Esa es la experiencia de un hombre como David. Y él concluye sus experiencias expresando lo que dice el Salmo 122:1. Oiga bien. Yo me alegré con los que me decían, aleluya, a la casa de Jehová iremos. O sea, esta gente me ama.
Pero si me invita a una discoteca, no me alegro. Si me invita a una funeraria, no me alegro. Si me invita a un baile, no me alegro. Ahora, con los que me invitan a la casa de Dios, yo me alegré. Amigo, eso es para ti. Amiga, eso es para ti. No te alegres con los que te invitan a la discoteca. ¿Qué puedes conseguir tú en la discoteca? Que te saquen con las 4 gomas para arriba de ahí, los pies para adelante y la cabeza para atrás. O preso. Yo me alegré, me gocé con los que me decían, vamos, vamos, vamos a la casa de Dios. Pero llevando esto a nuestra realidad, ¿a quién usted cree que le hacen más caso? Hay un grupito de jóvenes y va alguien a invitarlo. Mira, te quiero invitar para que vayamos. Hay un predicador muy bueno, hay un cantante muy bueno del Señor. Y va a ser un momento de gloria que vas a tener. Acompáñame a la iglesia. Y los muchachos se quedan dando mente. En eso viene otro. Dice, mira, me acaban de conseguir unas cuantas invitaciones para un baile que hay aquí, en la discoteca tal, que va a estar un rapero. Se van con ese. David dice, no dice con quién no se alegró, sino con quién se alegró. Pero lo demás se cae de la mata. Él se alegra con el que lo invita a la casa de Dios. ¿Por qué? Número 1, porque el que lo invita a la casa de Dios lo ama. El que te invita a la casa de Dios te ama. Porque en la casa de Dios lo único que tú puedes conseguir es bueno. Cosas buenas, paz, gozo, esperanza, fe, sanidad del alma y del cuerpo. Todo lo que tú necesitas lo consigues en la casa de Dios, porque allí está el Señor. Quiero mencionar algunas experiencias que tuvieron hombres y personas de la Biblia. Por ejemplo, está en Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 32. Oiga bien esta exposición. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo a Simeón, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él, movido por el Espíritu, ¿a dónde fue? Al templo. ¿A dónde va a ir? ¿A su casa a esperar la bendición de Dios? ¡No! Simeón no cogió para su casa a esperar la manifestación de Dios, no, se fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. ¿A cuánto le gustaría tener una experiencia parecida a esa? ¿Por qué Simeón no fue a la casa de Jesús, de María y de José, a conocer al Mesías? ¿Verdad? Porque antes de llegar al templo estaba en su casa. No, cuando Dios le da el mensaje, como hombre entendido, inteligente, sabio, experto, que conocía un poco a Dios, dijo: el lugar donde yo encuentro al Hijo de Dios es en el templo, secreto de la casa de Dios. Lo que Dios hace en su casa, creo no equivocarme al decirlo, lo que Dios hace en su casa difícilmente lo hará en otro lugar. Entonces, cuando iba a dar la revelación, la manifestación de su Hijo al mundo,
No lo podía hacer en el palacio del rey, por muchísimas razones. No lo podía hacer en un palacio improvisado que pudieron haber hecho. No podía hacerlo en el palacio de un rabino. No, en la casa de Dios. Es decir, que la casa de Dios tiene su secreto. Cuando usted esté afligido, cuando usted esté medio vuelto loco y sin idea, cuando usted no tenga rumbo y no sepa qué va a hacer, vaya a la casa de Dios. Y le aseguro que el Señor le va a decir qué hacer. Amigo, hablo con ustedes. Cuando usted esté sin ideas, cuando se le acaben los recursos intelectuales, humanos y espirituales, cuando usted no haya qué hacer, yo no puedo más con esta casa. Yo no aguanto esta mujer. Yo no aguanto este marido. Yo no aguanto este compadre que vive al lado. Antes de usted resolver por sus propios medios, cuando el juego se tranca, cuando estamos entre la espada y la pared, cuando no hay alternativa, yo, Ezequiel Molina, te recomiendo, ven a la casa de Dios. Hay respuesta para ti, hay palabra de Dios. No desprecies, no desperdicies las oportunidades que Dios te brinda en bandeja. Ven a derramar tu lágrima a la casa de Dios. Ven a derramar tus secretos a la casa de Dios. Ven a hablar con Dios. Ven, dile, Señor, aquí estoy. Ya no doy más. Ya no puedo más, Señor, con esta vida. Antes de coger para el puente a tirarte, antes de coger una pistola y darte un tiro, antes de beberte 3 pasitos, antes de beber cualquier veneno para disponer contra tu vida, antes de matar a tu mujer, antes de matar a tus hijos, ven a la casa de Dios. Ven a la casa de Dios. Ven a la casa de Dios. Hay un consejo sano para ti que te puede devolver la vida. Porque hay un secreto glorioso, glorioso en la casa de Dios. Pero había otra experiencia también. Estaba allí otra persona. Fíjese el versículo 36 y 38. Oiga cómo dice. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, esos 2 viejitos, uno llegó y la otra estaba ahí, esperando la salvación, la esperanza de Israel. Estaban abrumados con todas las noticias negativas como estamos nosotros hoy. Usted prende antes de anoche yo no estoy viendo televisión. Porque prendo el televisor y de 10 noticias que me dan, 8 son negativas. Que se murieron tanto, que faltan tanto, que se acabaron la cama, que habrá vacuna, que me van a volver loco. Apaga el televisor. Dobla tus rodillas. Habla con tu Dios. Y verás su gloria. Verás su gloria. Ana estaba atribulada por la esperanza de Israel. Y en el templo, esa mujer oraba, dice, oraba día y noche. Oraba por la salvación de Israel. Hasta que llegó el niño, llegó el Mesías. Y también dijo, como dijo Simeón, ya puedo morirme. Aleluya. Ya puedo morirme. Ya hice todo mi trabajo aquí. Me puedo ir con Cristo. Porque hay un secreto glorioso en la casa del Señor.
Pero hay una última experiencia. Había un hombre de 38 años, cojo, nació cojo. Su esperanza era vivir de la caridad pública, de los chelitos que le daba a la gente al entrar, en la puerta del templo La Hermosa. Si hubiera estado en el supermercado, o en el banco, o en la universidad, le daban su limosna y amén. Y pasaría su vida eterna recibiendo una limosna. Pero él estaba en la puerta del templo. ¿Y qué dijo David de la puerta del templo? Mejor es un día en la puerta, un solo día en la puerta de la casa de mi Dios, que 1000 en las moradas de maldad. Entonces ese cojo estaba ahí como quien no quiere la cosa. Hasta que llegan 2 hombres que van al templo, que van a la casa de Dios, porque eran gente que acostumbraban a hablar con Dios. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo hacían en su casa? Parece que ellos sabían que había un secreto. Porque hay un secreto en la casa de Dios. Tu casa no ha sido consagrada para la gloria de Dios, sino para la tuya. Pero la casa de Dios ha sido consagrada para la gloria de Dios, y Dios dijo que sí. Entonces él está sentado en la puerta del templo. Llegan los 2 apóstoles, le dicen que no tienen dinero, pero que le van a dar una cosita que ellos tienen. Y si no tiene dinero, ¿por qué me molesta? Te voy a dar algo, varón. Nosotros no tenemos ni oro, ni plata, ni nada que se parezca, pero tenemos otra cosa. Y te la vamos a regalar porque a nosotros nos la regalaron. Oye bien, mírame a los ojos y está atento a lo que te voy a decir. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¡Pum! Aleluya. Gloria a Dios. Querido amigo que me escuchas, hoy puede ser tu experiencia. Una experiencia diferente a la discoteca, a la feria, al lugar de diversión, al centro de entretenimiento o a donde usted pueda ir. Hoy puedes, Simeón, Ana, David, todos tuvieron su propia experiencia. Ahora te toca la tuya, porque tú haces poca cosa con la experiencia mía o con la experiencia de otro. Tú necesitas tu personal experiencia. Si dejas escapar el día de hoy, nadie sabe si volverá a tener la misma oportunidad. Un aplauso al Señor. Pónganse de pie. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Termina la obra en los corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado la palabra de Dios. Manténganse de pie. Así de pie, yo voy a pedir a los amigos, todos los amigos que están aquí, que no han entregado su vida a Cristo, que no han formalizado su vida con Cristo, que repitan esta oración que vamos a hacer. Todo el que haya sentido en su corazón la necesidad de un acercamiento a Dios, cierre sus ojitos y repita en su corazón o en voz alta como pueda esta oración. Diga conmigo así: amado Dios, Padre Celestial, te doy las gracias por haber escuchado tu palabra. Señor, he pecado contra ti. He vivido en desobediencia. Lo reconozco y me arrepiento. Te pido perdón y te entrego mi corazón. Estoy en tu casa. Vine a buscarte a ti, a tu casa. Señor, quiero que tú me salves, me perdones, me cambies, me transformes. Hagas de mí una nueva persona. Te entrego mi corazón. Te entrego mi alma y mi voluntad. Y me declaro hijo tuyo o hija tuya. En el nombre de Jesús, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en tu libro. Amén. Ahora todos los amigos que